En Venezuela, la comida dejó de ser un derecho y se transformó en un instrumento de poder. En medio de la peor crisis alimentaria de la historia contemporánea del país, surgió un programa que prometía llevar esperanza a millones de hogares. Los CLAP, Comités Locales de Abastecimiento y Producción. Pero lo que nació como una respuesta a la escasez, se convirtió en una de las tramas de corrupción más grandes de América Latina. Y en el centro de esa red aparece un nombre que marcaría la historia reciente: Alex Saab. Para comprender esta historia, es necesario retroceder a los años previos a la creación de los CLAP. Tras la bonanza petrolera de la primera década del chavismo, Venezuela entró en un colapso económico. La caída del precio del petróleo, la mala gestión, la corrupción y el control absoluto sobre la producción hicieron que la escasez se volviera insoportable. Para 2015 y 2016, las escenas de supermercados vacíos, largas colas y protestas por comida se habían vuelto parte del día a día. El hambre comenzó a golpear a todos los sectores sociales. Familias que antes vivían con cierta estabilidad, ahora pasaban horas buscando alimentos básicos. La crisis fue tan profunda que la Organización de las Naciones Unidas y diversas ONG alertaron sobre la emergencia humanitaria. Fue en este contexto que Nicolás Maduro anunció la creación de los CLAP, cajas de alimentos básicos que serían distribuidas casa por casa, con la promesa de combatir la escasez y garantizar que nadie pasara hambre. En teoría, el plan era simple. El Estado importaba alimentos y los entregaba a través de comités comunitarios organizados en barrios y ciudades. En la práctica, los CLAP se convirtieron en un poderoso mecanismo de control político. Las cajas no llegaban a todos. Quienes mostraban apoyo al gobierno eran beneficiados, quienes lo criticaban eran castigados quedando fuera del sistema. El hambre se convirtió en un arma y la comida en una herramienta de chantaje. En este escenario aparece Alex Saab. Colombiano, hijo de inmigrantes libaneses, Saab había tenido experiencias empresariales en Colombia y Venezuela, siempre rodeadas de polémicas. Sus primeros negocios con el chavismo estuvieron ligados a proyectos de viviendas prefabricadas que ya en su momento levantaron sospechas por irregularidades y sobreprecios. Sin embargo, esas operaciones fueron el punto de entrada para tejer relaciones con el alto poder venezolano. Cuando el gobierno buscaba desesperadamente cómo importar alimentos en grandes cantidades, Saab apareció como la figura ideal. Construyó una red de empresas en México, Turquía, Hong Kong, Panamá y Emiratos Árabes. Desde ahí, comenzó a importar productos baratos, de baja calidad, que luego eran vendidos al Estado venezolano con sobreprecios que multiplicaban por 5, 6 o 10 veces su valor real. El negocio era perfecto. El gobierno pagaba con dólares preferenciales y Saab se enriquecía, pero las consecuencias fueron devastadoras para la población. Investigaciones periodísticas y denuncias de ONG revelaron que muchos de los alimentos que llegaban en las cajas estaban vencidos o no cumplían con los mínimos estándares nutricionales. La leche en polvo carecía de proteínas y nutrientes esenciales, la harina tenía exceso de sodio y los enlatados, en algunos casos, estaban caducados. En un país donde la desnutrición infantil crecía de manera alarmante, las cajas CLAP se convirtieron en una trampa, productos que parecían solución, pero que en realidad dañaban la salud de quienes los consumían. A nivel financiero, el negocio de los CLAP fue un entramado internacional de corrupción, empresas fantasma, contratos inflados, rutas comerciales diseñadas para ocultar el origen de los productos y el destino del dinero. Barcos cargados de alimentos de baja calidad partían de puertos mexicanos, mientras en Panamá y Turquía se movían sumas millonarias. En algunos casos, el dinero pasaba por bancos europeos y estadounidenses, generando alertas en sistemas financieros internacionales. Estados Unidos comenzó a investigar. La Oficina de Control de Activos Extranjeros y el Departamento de Justicia
rastrearon las operaciones de Saab, descubriendo una red de lavado de dinero que movía cientos de millones de dólares. En 2019, Saab fue sancionado por Washington y señalado como el principal testaferro de Nicolás Maduro. Para ese momento, su nombre ya no era desconocido. Se hablaba de él como el hombre encargado de mantener a flote la economía paralela del chavismo en medio de sanciones internacionales. Saab no era solo un contratista, era el arquitecto de las finanzas ocultas del régimen. Administraba cuentas secretas, manejaba contratos millonarios de petróleo, oro y alimentos, y garantizaba la llegada de recursos en momentos en que Venezuela estaba aislada. Maduro lo llamaba héroe y lo defendía como diplomático, porque sabía que Saab no era un simple empresario, era el custodio de secretos que podían comprometer a todo el gobierno. Pero en junio de 2020, todo cambió. Alex Saab fue detenido en Cabo Verde, cuando su avión privado hacía escala para repostar combustible. Su captura fue un golpe inesperado para el chavismo. Durante más de un año, el gobierno venezolano desplegó una intensa campaña diplomática para evitar su extradición. Alegaron que Saab era un enviado especial con inmunidad, presionaron en organismos internacionales e incluso intentaron negociar su liberación a cambio de concesiones políticas. Nada de eso funcionó. En octubre de 2021, Alex Saab fue extraditado a Estados Unidos. Allí enfrenta cargos por lavado de cientos de millones de dólares vinculados al negocio del CLAP y otros contratos. Su extradición abrió un nuevo capítulo en la historia de la corrupción venezolana. Para Estados Unidos, Saab es una pieza clave que puede revelar cómo se financió el régimen durante años de sanciones. Para Maduro, su silencio es vital, porque Saab sabe dónde están las cuentas, quiénes se beneficiaron y cómo funcionó realmente la maquinaria económica que sostuvo al chavismo. El caso Saab también tuvo repercusiones diplomáticas. Venezuela interrumpió mesas de negociación con la oposición en protesta por su extradición, y el chavismo lo presentó como un mártir. Mientras tanto, en Miami, fiscales y jueces analizaban documentos, contratos y testimonios que exponían cómo el hambre del pueblo venezolano había sido convertido en un negocio multimillonario. La historia de Alex Saab es la historia de un hombre que se enriqueció con la necesidad de un país. Un hombre que utilizó las cajas de comida como vehículo para amasar fortunas, mientras millones de venezolanos sobrevivían con productos vencidos y de mala calidad. Es también la historia de cómo el poder político puede manipular la pobreza, usando el hambre como arma de control. Hoy, el caso CLAP y Alex Saab se mantiene como uno de los mayores símbolos de la corrupción contemporánea en Venezuela. Las cajas siguen llegando a algunos hogares, pero el recuerdo de su origen está marcado por el engaño y la manipulación. El hambre fue negocio, la necesidad fue oportunidad y la corrupción se disfrazó de solidaridad. En Venezuela, incluso la comida fue convertida en instrumento de poder. Y Alex Saab, el empresario que pasó de la sombra al centro de la política internacional, fue el arquitecto de ese oscuro sistema. Esta es la historia de los CLAP y Alex Saab. Y aquí, en Catatumbo, seguiremos revelando las historias ocultas del poder. Si te gusta este tipo de contenido, te invito a suscribirte a mi canal, a darle like y compartir con algún amigo o familiar que le gusta estos temas. Gracias.